Tratados bilaterales vigentes en Colombia. Entre ellos tenemos México, Chile, Venezuela, Cuba, Panamá, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur. Primero tenemos que entender qué es un tratado bilateral. Entendamos que son acuerdos establecidos entre dos países para propiciarse mutuamente ciertos beneficios financieros, tributarios, políticos o de otro tipo. Un ejemplo claro de esto sería cuando un país establece un acuerdo bilateral con una nación para venderle automóviles sin abonar tasas arancelarias. A cambio, la nación consigue lo mismo para sus computadoras, ordenadores y de este modo el país le vende automóviles y le compra computadoras a la nación, sin tasas arancelarias. Algo que de cierta manera dinamiza las operaciones comerciales entre ambos. Dos estados también pueden establecer un acuerdo bilateral para que sus respectivos ciudadanos puedan ingresar al territorio del otro sin necesidad de una visa. Así estos países facilitarán los viajes entre ambos, promoviendo el turismo y los negocios. Recordemos, un tratado bilateral es un tratado estrictamente entre dos países estatales. Es un acuerdo realizado mediante negociaciones entre dos partes, establecido por escrito y firmado por representante de las dos partes. México, suscrito en 1994 y entrada en vigencia en 1995, denominado Tratado del Grupo de los Tres, TLC. Su objetivo comercial es bilateral. En el 2006, Venezuela sale del tratado. En el 2009 se determina la adecuación del tratado. Las exportaciones de Colombia a México subieron en el 4% en el 2019, las importaciones en un 7% y según un informe de acuerdos comerciales tal como se evidencia en la siguiente gráfica. Sus principales productos exportados son las hullas en un 23%, coches de hulla en un 13%, automóviles de cilindraje de 1.500 a 3.000 en un 10%, aceites de petróleo en un 5% e insecticidas, fungicidas y herbicidas en un 4%. Exportaciones agrícolas en un 9% en 121 millones de dólares y exportaciones industriales en un 91% en 1.288 millones de dólares. Principales productos importados: televisores en un 13%, automóviles de cilindrada 1.500 a 3.000 un 7%, automóviles de cilindrada de 1.000 a 3.000 en un 4%, tractores de carretera para semirremolques en un 3% y barras de hierro de acero en un 3%. Turismo. Aumentó de empresas exportadoras pasando de 686 existentes en 1995 a 1.272 en el 2009. El desarrollo de productividad como en sectores de agroindustrial, industria liviana y básica. En el 2019, por medio del CIRI, Comité de Integración Regional de Insumos, se permitió la exportación de países terceros en productos de hílados que no hay ni en Colombia ni México, para la fabricación de artículos de vestir que son exportados con preferencia arancelaria. La admisibilidad sanitaria de México dio viabilidad para la exportación de flores, hortensias, orquídeas y papaya. Triángulo del Norte. El acuerdo entre Colombia y los países del Triángulo del Norte fue firmado en agosto del 2007 y entró en vigor de manera bilateral, así Colombia, Guatemala en noviembre en el 2019, Colombia, El Salvador en febrero del 2010 y Colombia, Honduras en marzo del 2010. Su objetivo es comercio bilateral. Las exportaciones son de un 2%, las importaciones de un 0,1%, que nos ubica en la superávit para el año del 2019, de acuerdo con la siguiente gráfica. Principales productos exportados: hullas en un 28%, medicamentos preparados y dosificados en 6%, refrigeradores y congeladores en un 5%, polímeros o
pripolímeros en formas primarias en un 3%, insecticidas, fungicidas y herbicidas en un 3%. Productos importados en el año 2019: látex de caucho natural en un 16%, café sin tostar en un 7%, medicamentos para uso humano 6%, muebles para conservar y exponer con equipo para refrigerar en un 5%, maíz para la siembra en un 5%. Inversión extranjera directa. El Triángulo del Norte acumula desde 1994 una inversión de $48 millones en Colombia, y Colombia acumula desde 1994 una inversión de $2.933 millones en Triángulo del Norte. De acuerdo con la siguiente gráfica, el turismo en Colombia ha ido aumentando desde el 2014 gracias a este tratado. Chile. Suscrito en Santiago de Chile en 1993, entró en vigencia en 1994, denominado Acuerdo de Complementación Económica. Su objetivo es un comercio bilateral. En el 2006 se incorpora un protocolo adicional en materia de servicios, compras públicas, inversión, compromisos en materia laboral y ambiental. En el 2009 entra en vigor y el protocolo adicionado en 2006. En el 2009, las exportaciones e importaciones, la balanza comercial registra un superávit para Colombia de acuerdo con la siguiente gráfica. Chile acumula desde 1994 una inversión de 6.653 millones en Colombia, y Colombia acumula desde 1994 una inversión de 4.851 millones en Chile. Turismo. Se analiza un comportamiento turístico de algún modo parejo según la gráfica. Dentro de sus beneficios, aumentó de empresas exportadoras pasando de 594 existentes en 1993 a 1.112 en el año del 2019. Panamá, suscrito desde 1943, incluye dos protocolos modificatorios de 2013 y 2005. En el marco de este acuerdo, Colombia otorga preferencias en más de 300 productos y recibe más de 80 productos con preferencia que van desde el 20% y el 100%. Su objetivo es comercio bilateral y tradicionalmente la balanza comercial con Panamá ha sido superavitaria para Colombia. En el 2019 fue por 2.755 millones, la balanza agrícola por valor de 57 millones y la industrial por 2.697 millones. Durante el 2019, los principales productos exportados fueron petróleo crudo en un 85%, aceites de petróleo livianos en un 3%, hullas en 2%, medicamentos en 1% y muebles y sus partes en un 0,4%. Turismo. En el año 2019 se registró un ingreso de 129.528 turistas de Panamá a Colombia, 10% más que en el 2018 cuando ingresaron 118.073 turistas. A su vez, 396.106 viajeros colombianos eligieron como destino turístico a Panamá, 2% menos que el año anterior cuando salieron 403.586 colombianos. Costa Rica. Fue aprobado mediante la Ley 1763 del 15 de julio del 2016 y entró en vigencia el pasado 1 de agosto del 2016. Su objetivo es comercio bilateral. Sus principales productos exportados son insecticidas, fungicidas en un 5%, carbono en 4%, medicamentos de uso humano en un 4%, envases de plástico en un 3% y polímeros en un 5%. Inversión. Según el Banco de la República, durante el 2019 la inversión extranjera directa en Colombia fue de 31 millones, para un valor acumulado de 447 millones desde 1994. Turismo. En 2019 se registró un ingreso de 48.797 turistas de CR en Colombia, uno menos que en el 2018 cuando ingresaron 49.042 turistas. A su vez, 34.950 viajeros colombianos eligieron como destino turístico a Costa Rica, 5 menos que en el año anterior, cuando salieron 36.983.
Las regiones más beneficiadas por este acuerdo comercial son Antioquia, en donde exportó el 26% de los bienes en el 2018, Bolívar 24%, Bogotá en un 20% y Valle del Cauca en un 12%. Adicionalmente, Cundinamarca en un 12%. El 22 de febrero del 2019 entró en vigencia este acuerdo de cooperación administrativa para acumulación de origen con la Unión Europea, firmando por ambos países el 21 de diciembre del 2018. Venezuela. El acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial fue suscrito el 28 de noviembre del 2011 por el presidente de Colombia y Venezuela. Los anexos se suscribieron el 15 de abril del 2012. Colombia comparte con Venezuela una frontera de más de 2.219 kilómetros de las negociaciones para definir los límites con los países vecinos. Las llevadas a cabo con esta y la República fueron indudablemente las más complejas y dilatadas. La finalidad de este acuerdo es definir el tratamiento de preferencia claramente aplicable a las importaciones de productos originarios de las dos partes, con el fin de promover el desarrollo económico y productivo de ambos países, a través del fortalecimiento de un intercambio comercial bilateral justo, equilibrado y transparente. Cuba. Este acuerdo de complementación económica número 49, que entró en vigencia el 10 de julio del 2001 y cuenta con 2 protocolos modificatorios. El acuerdo y los protocolos incorporan un articulado general y básico relacionado con el acceso al mercado, restricciones no arancelarias, normas de origen, acuerdo de salvaguardas, prácticas de cereales, comercio de servicios transparente, normas técnicas, inversiones, cooperación comercial, propiedad industrial, solución de controversias, administración de acuerdo. El acuerdo y sus protocolos entraron en vigencia en Colombia con los decretos 3275 y 3800 de septiembre del 2008 y 4225 de noviembre del 2008. En el caso de Cuba, fue mediante la resolución número 8 de septiembre del 2008. Corea del Sur. Acuerdo comercial entre Colombia y Corea que se suscribió el 21 de febrero del 2013 en Seúl. Fue aprobado en el Congreso de Colombia mediante la Ley 1747 del 26 de diciembre del 2014 y declarado exequible por la Corte Constitucional el 14 de abril del 2016. Entró en vigor el 15 de julio del 2016. Estados Unidos. El Acuerdo de Promoción Comercial de la República de Colombia y Estados Unidos de América, suscrito el 22 de noviembre del 2006, entró en vigencia el 15 de mayo del 2012. A raíz del acuerdo comercial con Estados Unidos, Colombia ha incrementado sus exportaciones no minero-energéticas a Estados Unidos, alcanzaron 4.187 millones participando con 47 del total exportados a Estados Unidos, lo cual representó ligera disminución respecto al 2019 considerando a la situación de contracción de comercio mundial. Desde mayo del 2012, fecha de entrada en vigor del tratado, se ha exportado a Estados Unidos 622 productos nuevos, de estos 336 pertenecen a la cadena metalmecánica y otras industrias, 141 a químicos y ciencias de la vida, 73 a sistema de moda y 72 son alimentos. Igualmente, desde la entrada en vigencia del acuerdo, 2.051 nuevas empresas han exportado productos no minero-energéticos a Estados Unidos. Canadá. El acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Canadá fue suscrito en Lima, Perú, el 21 de noviembre del 2008. El acuerdo comercial se complementa con un acuerdo de cooperación laboral y un acuerdo de cooperación ambiental. El acuerdo de comercio entró en vigencia el 15 de agosto del 2011 y fue ratificado por el Congreso colombiano mediante la Ley 1363 el 9 de diciembre del 2009, ya que es un comercio bilateral. En el 2020 se destacan entre los principales productos exportados el café y carbón, con una participación acumulada del 64% en total. Entre los productos importados sobresalen las importaciones de trigo en el 44% en total. Durante la vigencia del acuerdo, las exportaciones de mercancías no minero-energéticas han venido ganando participación hasta lograr el 75% del total de los productos exportados en el 2020. Los sectores más representativos son café con una participación del 58%, flores 13%, metal mecánico, frutas, hortensias frescas y procesadas y textiles en la tasa del 3 y el 4%.